El espejo de la luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes, desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al espejo de la luna. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el hecho de ser duro consigo mismo. Creo que esto es un tema que nos compete a todo el mundo, ya sea a nuestra generación, a una generación que va más adelante de nosotros o tal vez incluso a una generación que va antes de nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar y espero que les guste. En lo personal creo que ser duro consigo mismo puede tener muchas razones de ser. Puede ser, como ya vimos en un episodio anterior, porque nuestros padres nos están presionando para llevar a cabo alguna acción, no exactamente para escoger una carrera o algo así. Puede ser también algún amigo, alguna pareja, alguna persona especial en nuestra vida que nos pida que hagamos cierta acción, sea buena o mala, como ustedes quieran. O bien podemos ser simplemente nosotros mismos y nuestros sueños, buscando algo que nos haga felices, tal vez exitosos, tal vez que nos dé tranquilidad, no lo sabemos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos conseguir algo, un viaje, tal vez un poco de dinero o tal vez simplemente una meta que tengamos en nuestra vida. ¿Esta meta en nuestra vida nos la dieron nuestros papás? Si la respuesta es no, entonces no estamos siendo duros con nosotros mismos a causa de nuestros papás. Si la respuesta igual es no para cuando nos lo dijo uno de nuestros amigos, nuestra pareja, entre otras personas, pues entonces la única respuesta es que somos duros con nosotros mismos por nuestra culpa. Y esto tiene que ver en parte mucho con ser nuestro propio villano, cosa que yo ya había mencionado anteriormente en la temporada 1. Así como puedes llegar a ser tu héroe, también puedes llegar a ser tu propio villano. Y esto no creo que sea al 100% malo. Claramente cuando estás contigo mismo al final, eres todo lo que tienes. Y bien puedes ser un héroe, una persona amigable, una persona solidaria contigo misma, o también puedes ser un villano, un gran villano para ti. En sí, creo que todos nosotros buscamos lo mejor para nosotros. Principalmente buscamos nuestra felicidad, sea lo que sea. Pero bueno, regresando a este sueño y a esta meta que bien podemos seguir, supongamos que es ya definitivamente un viaje. Si tú quieres tener un viaje, obviamente tú tienes que trabajar para tener el dinero para poder viajar exactamente. Si tú necesitas trabajar, bien puedes dedicarte a algo que te guste mucho y en que tal vez no paguen tanto, pero vas a disfrutar el tiempo mientras consigas el dinero. O bien te puedes meter a un trabajo donde paguen mucho, pero tal vez no te guste. Este es solamente un ejemplo. En este caso, cuando vas a buscar este dinero y no te gusta el trabajo en el que estás, ¿qué es lo que te hace seguir? El sueño. Y esto en parte está bien, tener un sueño como motivación para seguir adelante está bien, pero cuando todo esto comienza a afectar tu salud física y psicológica, te das cuenta de que tal vez ese sueño no vale la pena. O tal vez simplemente que el método que estás utilizando para ese sueño no es simplemente el más adecuado. En esto de un trabajo en el que no te gusta cuánto te pagan solo por conseguir tu sueño, tal vez hay otra opción, como encontrar el trabajo que te hace feliz aunque te tardes un poco más en reunir dinero, o tal vez incluso tomar un préstamo, entre otras cosas. Cuando eres muy duro contigo mismo, te das cuenta que es porque te estás equivocando, te das cuenta que es porque necesitas quedar bien ya sea ante ti o ante alguien más. Si en este ejemplo de buscar este viaje tú renuncias a tu trabajo, tú te puedes enojar mucho contigo mismo porque no quedaste bien ante ti y ante esa idea de que ibas a conseguir ese dinero trabajando en lo que fuera, aunque no te gustara. O bien, si tú renunciaste a este trabajo, te puedes decepcionar a ti mismo, porque te das cuenta que no eres tan fuerte como tú creías serlo. Recordemos que esto es solo un ejemplo. Ahora bien, pasemos a situaciones un poco más cotidianas. Supongamos en este caso la escuela, cualquier grado de la escuela. Mucha gente, nuestros maestros, nuestra familia, nos exigen que tengamos buenas calificaciones, pero hay ciertas personas, específicamente las personas que tienen realmente buenas calificaciones, que lo hacen porque se exigen mucho a sí mismos, y yo me incluyo en todo esto. Cuando tú te exiges a ti mismo es porque tú buscas cierto resultado, y esto no va solamente en la escuela, pero cuando esto comienza a afectar de nuevo tu salud física o tu salud mental, te enojas contigo mismo. Yo me puedo llegar a enojar mucho conmigo misma porque no leí, por ejemplo, no sé, las 100 hojas que tenía que leer de un día para otro, y eso me hace pensar
que no soy lo suficientemente fuerte o que no valgo lo suficiente para mi carrera. Es un ejemplo. Y cuando tú te decepcionas a ti mismo, comienzas a pensar cosas malas de ti. Y esto puede afectar muchísimo tu autoestima. Esto te puede afectar a ti directamente. Así como somos nuestros propios héroes, cuando somos nuestros propios villanos, nos damos cuenta de que tenemos muchísimos defectos y nos volvemos nuestro principal enemigo. Cuando nos exigimos mucho es tal vez porque creemos que podemos tener todo eso que nos exigimos. Es porque creemos que somos lo suficientemente fuertes para llegar a aquello que queremos. Pero cuando nos damos cuenta que no es así, sufrimos mucho y nos damos cuenta de que tal vez no somos como nosotros mismos creíamos que éramos. Somos muy duros con nosotros mismos porque tomamos decisiones que nos llevaron a esa situación. Si yo me siento mal conmigo misma porque no pude leer las 100 hojas que me dejaron de un día para otro, es porque yo tengo que leer esas hojas porque yo solita me metí a la carrera que quise. Si uno no tiene dinero para un viaje y se siente decepcionado consigo mismo porque no lo consiguió, es porque esa persona quiso un viaje y se metió en esa situación él solo. Y creemos que todo esto es nuestra culpa. Y empezamos a ser esa persona hipócrita que podemos llegar a ser con los demás acerca de tú no puedes nada, tú no puedes lograr lo que quieres, tú eres un hipócrita que nada más dice que puede hacer las cosas y no las hace, presume cosas que hace y en realidad no hace. Y eso en parte puede ser cierto, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Nosotros podemos decir a nosotros mismos e incluso a los demás que nosotros podemos hacer cosas increíbles por nuestro bien, pero a veces simplemente no podemos hacerlo y eso no tiene absolutamente nada de malo. Con este tema me gustaría hablar acerca de nuestra autoestima en general y de cómo podemos ser nuestros propios villanos. Cuando llegamos a ser nuestros propios villanos y nos destruimos a nosotros mismos, no nos queda absolutamente nada. Hay muchas personas que se llegaron a destruir a sí mismos porque no fueron lo suficientemente valientes o no aguantaron lo suficiente para hacer aquello que queríamos. Siguiendo el ejemplo del viaje, uno puede llegar a una depresión enorme porque en algún punto de su existencia, en algún punto de este año, por ejemplo, no llegó a la meta de dinero que quería tener y piensa que es un inútil, que no sirve para nada, que mejor se dedique a otra cosa, que mejor renuncie a ese sueño, entre otras cosas. Y eso también nos lo puede decir otra persona, que no necesariamente es duro con nosotros mismos. Deberíamos de buscar tal vez otro sueño o deberíamos de bajar nuestras metas, entre otras cosas. Eso es algo muy común que nos dicen, que deberíamos de cambiar de metas o el método para llegar a las metas. Pero si alguien más nos lo dice, ¿por qué creemos que no está siendo duro con nosotros mismos? Pero nosotros mismos sí lo somos. Tal vez tiene que ver con el hecho de la empatía o de que esta persona no sabe exactamente cuánto esfuerzo le dimos a ese sueño. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ser los malos? Sí, solo nosotros sabemos exactamente cuánto esfuerzo le echamos a ese sueño. Pero también tenemos esa idea errónea de que no tenemos derecho a equivocarnos. Cuando uno es duro consigo mismo, generalmente es porque quiere perfección. Y cuando me refiero a la perfección, no me refiero a que solo sea exactamente todo genial y no haya nada malo, sino también me refiero a que tienes un plan que va a funcionar. A eso me refiero. Cuando uno tiene un plan perfecto, por ejemplo, para alcanzar ese viaje, es porque se pone una meta y esa meta la va a cumplir. Eso puede ser la perfección en este sentido. Y queremos dejar todo atrás por tener esa perfección. Y somos duros con nosotros mismos porque no llegamos a esa perfección. Y tal vez está mal incluso llegar a tener la idea de unos planes perfeccionistas para alcanzar tus sueños de una manera perfeccionista. A veces no entendemos que nada más por el hecho de luchar por un sueño durante cierto tiempo no va a haber recaídas y luego vamos a llegar a ese punto de felicidad, a este punto en el que ya tenemos todos nuestros sueños realizados. Nosotros llegamos a pensar que quien cometa un error está mal. Y eso es algo que hay que entender, no solamente nosotros como personas que están siendo duras consigo mismas, sino también como personas que estamos apoyando a alguien o que queremos, por ejemplo, que nuestros hijos o nuestros amigos hagan algo. El hecho de tener un error no significa que las cosas fracasaron completamente. Significa que estamos intentando y que simplemente hay técnicas que no funcionan para alcanzar nuestro sueño, nuestra meta, entre otras cosas. Cuando somos duros con nosotros mismos, queremos ser como nos queremos proyectar. Si dejando de lado los sueños y metas, uno quiere olvidar algo malo que le pasó, uno es muy duro consigo mismo cuando dice, ya no hay que llorar, ya no hay que sentirse triste, ya hay que dar una sonrisa.
Hay que fingir que estamos bien, que todo está pues bien, que somos unas personas fuertes. Y creo que todos nos identificamos en este sentido. Queremos fingir que estamos bien para sentirnos bien. Y aquí puede entrar incluso el hecho de fingir hasta que sea verdad, pero también estamos siendo muy duros con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando estás terminando una relación y estamos pasando por un proceso muy grande, un proceso que yo expliqué en otro episodio al igual, queremos fingir que estamos bien, y eso también lo dije en ese episodio. Queremos fingir que estamos bien para que la persona que nos lastimó no se dé cuenta de que estamos mal. Y somos duros con nosotros mismos en ese sentido. Y cuando estamos llorando, y eso no es solamente cuando terminamos una relación, nos la pasamos diciéndonos, oye, ya, ¿cómo estaría tal persona si te viera? ¿Cómo te sientes tú? Mira cómo te ves. Cuando nos vemos al espejo y estamos llorando, nos damos cuenta de que simplemente no estamos bien y queremos cambiar eso. Ser duro consigo mismo tiene muchísimas vertientes, no solamente seguir tus sueños y dar ciertos sentimientos, sino también por hacer que ciertas cosas funcionen. Cuando estás en un trabajo o estás incluso inventando algo, como fueron quizá los grandes científicos de nuestra era, quieres que salga bien. Y obviamente cuando ves a estos científicos aquí, ahora, en este momento, te das cuenta de que, wow, ellos inventaron, no sé, el teléfono o el telégrafo. Está genial y le salió bien, le salió perfecto. Sí, le salió perfecto porque a mí no me puede salir perfecto. Pero no sabemos si en ese momento estos científicos llegaron a ser duros consigo mismos, si no tuvieron errores, no sabemos si tuvieron presión, esto no lo sabemos. En este ejemplo, en el ejemplo del podcast, este podcast, yo suelo ser muy dura conmigo misma acerca de cuándo tengo que grabar un episodio y tengo que tener algo parecido a un guión para este episodio. Y suelo ser muy dura conmigo misma, porque si no lo tengo, llego a decir que tal vez no sirvo para este podcast, o tal vez llego a decir que cómo no voy a tener algo listo. Las personas que me están escuchando se pueden ir a escuchar otro podcast o simplemente pueden dejar de escucharlo. Empiezo a creer que no soy lo suficientemente buena para tener este podcast y cosas por el estilo. Y sé que muchos de ustedes van a decir, no, no es cierto, tú mereces este podcast, pero yo quiero ser conmigo misma lo que yo aparento ser con este podcast. Y sé que es un ejemplo muy personal, pero creo que es también la mejor forma de entender que no debemos de ser duros con nosotros mismos. Queremos impresionar a alguien, ya sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestros amigos, la persona que nos gusta, no lo sabemos. Solo sabemos que queremos impresionar a alguien, incluso puede ser nosotros mismos. Queremos ser felices y queremos tener esa vida perfecta que dan en las películas. En el caso de las películas puede ser, si tú quieres entrar, no sé, a cierta universidad y has visto una película que se da en esa universidad, o quieres vivir en un barrio rico y has visto esa película en la que una persona pasa de ser extremadamente pobre a ser rica y vive en ese vecindario, tú quieres que todo sea exactamente como fue en la película. Si bien en la película hay espacio para algunos errores, esa persona alcanza el éxito muy rápido en una película, literalmente. Hay que recordar en estos casos que es ficción y todas las cosas que vemos, incluso en las realidades, no conocemos completamente la verdad. Si es una película biográfica y tú dices, oh, pero esta persona que sí es real pudo haber hecho esto y solo tuvo muy pocos errores, no lo sabemos. No sabemos si esa persona omitió detalles de su vida para que no pasaran en la película y que aparentara lo que ella quiso ser. Es otro ejemplo de ser duros con nosotros mismos. Como vemos, como ya les dije a los inventores, que solo sabemos una parte, no sabemos cuántas veces se equivocaron, o si fueron duros con ellos mismos. Hay una película muy buena acerca de el diccionario de inglés, primer diccionario de inglés, en el que la persona que estaba a cargo principalmente era muy dura consigo misma y quería hacer un avance muy grande en muy poco tiempo, lo cual, si lo vemos desde ese contexto, era prácticamente imposible. Y tal vez ese es el concepto que deberíamos de tener todos nosotros. Avanzar muy rápido en un sueño es prácticamente imposible. Tenerlo todo perfecto es prácticamente imposible. Sí, los horarios que tenemos nos pueden servir, los planes y metas que tenemos para hacer esto tal día y esto tal día nos pueden servir, pero obviamente va a haber un margen de error. Yo creo que ser duros con nosotros mismos tiene que ver mucho con que no conocemos el margen de error, y esto puede aplicar para cualquier cosa, ya sea que queremos olvidar a alguien, que queremos conseguir nuestros sueños y seguir nuestras metas. No conocemos un margen de error para eso. Decimos, por ejemplo, yo voy a hacer esto y me puedo equivocar tal vez una vez y lo voy a tener en cierto tiempo de días o de meses y ya está.
pero no nos ponemos a pensar en que tal vez podemos no ser constantes en aquello que buscamos por alguna u otra razón, porque nos enfermamos, porque tuvimos alguna emergencia familiar, porque preferimos descansar algún día, no lo sabemos. Eso también tiene mucho que ver, no sabemos descansar, queremos que las cosas sean constantes y rápidas, y eso no es solamente con nosotros, también son las escuelas y entre otras cosas. Sí, en algunas escuelas dan varios meses de vacaciones, pero son muy constantes en el sentido de que los maestros te pueden pedir para un día una tarea y para el día siguiente otra y otra y otra y otra, y es lo que muchos de nosotros decimos, no somos robots, y esto tiene que ver igual con nuestra vida, y es igual cuando llegamos a fracasar en algo. No sé, si estamos en un concurso y queremos ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente grandes, lo suficientemente creativos para ganar ese concurso y no lo logramos, nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Le empezamos a echar la culpa a todo el mundo, pero no a nosotros. Y cuando en realidad aceptamos que la culpa puede llegar a ser nuestra, o simplemente no lo es, pero lo pensamos, somos muy duros con nosotros mismos. Empezamos a decir que debimos de haber echado más ganas, que no servimos para esto, lo mismo que decimos. Y esto incluso, ahora que lo pienso, puede llegar a las enfermedades bulímicas, de anorexia, entre otras cosas. Y no es que me quiera meter en un tema muy sensible, pero simplemente cuando estás en una enfermedad bulímica, tú piensas que debes de bajar de peso, especialmente después de comer. Y esto tiene que ver mucho con que eres muy duro contigo mismo. Tú piensas en este ejemplo que eres una persona muy gorda, que eres una persona que come demasiado, que no tiene control sobre sí mismo y eres muy duro contigo mismo. Es nada más un ejemplo, claramente. Pero repito, y tal vez sea muy redundante, nosotros queremos ser perfeccionistas y eso no está bien. Tal vez esto tiene que ver mucho con una cultura que nos enseñaron desde que éramos niños, y esto aplica para cualquier generación que esté escuchando esto, no solamente la mía, sino también más grandes o más pequeños. Nos inculcaron que tenemos que ser perfeccionistas y que tenemos que hacer las cosas bien. Cuando somos muy duros con nosotros mismos y buscamos que algo nos salga bien, a veces es porque no queremos decepcionar a alguien, especialmente a nuestra familia. Y esto bien nos puede servir de motivación, pero también puede ser algo malo, porque decimos, hazlo por ella, hazlo por tu mamá, hazlo por tu papá, pero precisamente justificando eso eres muy duro contigo mismo y dices, puedo aguantar y puedo aguantar, cuando a veces simplemente ya no puedes aguantar. También tiene que ver mucho el cansancio. En cualquiera de las cosas que ya mencioné, en cualquiera de los ejemplos, una persona se puede cansar y esto es perfectamente normal. O sea, somos humanos, somos personas que a veces se cansan, y no me refiero solamente en el sentido físico, sino también psicológico. Cuando eres muy duro contigo mismo porque quieres superar a una persona, porque quieres superar un sentimiento o un pensamiento, uno también se puede llegar a cansar de tanto tiempo ocultar sus sentimientos, porque eso es lo que hacemos cuando somos duros con nosotros mismos en ese sentido. Queremos guardarnos aquello que tenemos para fingir que no existe. Es lo que ya les decía de fingir hasta que sea realidad, y eso puede ser también muy cansado. Nos exigimos mucho y decimos, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y no descansamos y nos empezamos a comparar con los demás, y creo que eso también puede ser una razón por la que somos muy duros con nosotros mismos. Si vemos a una persona que está llevando a cabo la misma carrera, la misma meta, cualquier cosa igual, no solamente en las películas sino en la vida real, decimos, si esa persona puede, porque yo no puedo, si esa persona es muy buena en esto, porque yo no puedo ser igual, tengo que ser mejor que esta persona, tengo que poder ser igual de exitosa que esta persona. Y no tiene que ver necesariamente con la envidia ni con la admiración exactamente. Yo creo que existe un punto medio en el que envidias que una persona pudo haber hecho o pudo haber sido tal cosa, pero al mismo tiempo esa persona te motiva para seguir adelante y llegar a ser mejor que tú, no solamente mejor que esa persona, sino también mejor que tú. Y bueno, volviendo a todo esto de estar cansado, creo que también somos muy duros con nosotros mismos en el sentido de que sobrevaloramos el éxito. No pensamos en cansarnos, en que tenemos que descansar a veces, que tenemos que desconectarnos, que merecemos descansar. Y o sea, sí, tal vez es muy ridículo pensar que merecemos un descanso cuando no solo nos lo hemos pasado descansando, pero también cuando has trabajado duro, lo primero que te mereces es un descanso. Y lo idealizas de forma que crees que no eres digno de eso hasta que hayas logrado tus objetivos. Y eso por experiencia propia puedo decirles que está mal. Yo creo que deberíamos de empezar simplemente por ser más humanos. Y eso es algo que digo mucho en este podcast. Creo que no solamente nosotros que somos duros con nosotros mismos, sino también nosotros que llegamos a ser duros con una persona que queremos, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, con quien sea. Debemos de empezar a ser más humanos. Si tú ves que una persona está triste o está esforzándose mucho, no sé, si ves una persona que, por ejemplo, tiene una carrera universitaria y se está esforzando mucho en puntos que en realidad son preocupantes, no decirle solamente que tiene que lograrlo, no solamente motivarlo, sino decirle no seas tan duro contigo mismo. Y
sé que a veces esto puede enojarnos, sé que nos puede molestar que a veces nos digan eso, pero a veces simplemente metidos en nuestro papel de ser nuestros propios villanos, no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. A veces tenemos que ver las cosas desde un contexto un poco más objetivo para poder entenderlo. Y tal vez eso es lo que nos hace falta, que debemos de ser más humanos. Tal vez deberíamos ayudarnos entre nosotros y a nosotros mismos a intentar ver las cosas de una manera más objetiva. Hay que dejar de compararnos con los demás, hay que dejar de querer ser perfeccionistas, porque no le veo sentido a la perfección. Yo soy una persona muy perfeccionista que quiere sus apuntes justamente perfectos, que quiere su podcast justamente perfecto, quiere tener una buena apariencia. Y sí, a veces uno la puede lograr, pero yo me pregunto muchas veces cuando soy muy dura conmigo misma, ¿vale esto la pena? Ser duro contigo mismo porque quieres un trabajo, un sueño, una carrera, porque quieres superar a alguien, por ejemplo, ¿vale la pena? Y puede decir sí, porque cuando tengas ese trabajo serás muy feliz, cuando acabes la carrera serás muy feliz, cuando superes a esa persona serás muy feliz. Y sí, pero tenemos que ponernos a fuerzas un tiempo determinado. Esto también tiene que ver mucho con compararnos con los demás. El hecho de que tú veas a esta persona a tu edad o tal vez un poco más grande, un poco más chico que tú haciendo esto, no significa que debes ser mejor que él a la misma edad. Eso significa que todo el mundo tiene su propio ritmo para hacer las cosas. Hay que pensar también en eso. Cuando tú tienes tu propio ritmo para hacer las cosas y no te exiges a ti mismo, es cuando mejor te salen las cosas, porque ya no tienes ese estrés de tenerte ahí encima, ya no tienes esa presión que tú mismo te das, ya no eres duro contigo mismo, ya no te la pasas diciendo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino te la pasas mejor motivándote a ti mismo. Y hay que dejar de creer que si nos equivocamos estamos mal. Los errores están bien. A veces descansar cuando ya no podemos está bien y de hecho eso es mejor. Pero cuando descansas cuando ya no puedes tanto, regresas con muchísimas más energías para seguir con aquello. Hay que dejar de idealizar tanto todo esto. Hay que dejar de ser duros consigo mismos y tal vez hay razones. Hay errores de nuestros padres, hay pasado, pero hay que ponernos a pensar que lo que haya pasado o lo que querramos ser depende completamente de nosotros, es nuestra historia y ser un poco más humanos, eso es lo que nos hará quedar mejor, porque si queremos dar esa imagen de que somos los mejores, de que estamos bien, de que podemos hacer esto rápido y bien. Y sí, podemos dar esa imagen, pero el mero hecho de que nos estemos enfocando tanto en esa imagen es lo que hace que no quede bien. Cuando tú lo haces sin tanta presión, sin tanto objetivo, no sé si me explico, cuando tú lo haces sin presión es cuando mejor te van a salir las cosas. Lo digo precisamente por experiencia. Pero bueno, siento que me extendí demasiado hablando de este tema. Espero que les haya gustado muchísimo escuchar algo al respecto. Sé que muchas personas me dijeron que hablara de esto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme en el podcast del día de hoy. Yo soy Selena Arce y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas.